La familia, como hemos visto, es uno de los espacios sociales donde posiblemente se experimenta la importancia de la provisión, la provisión de los suyos, ¿verdad? Que no les falte lo imprescindible, por lo menos que tengan un techo digno, donde cobijarse, donde sentirse seguro, protegido, que no falten los alimentos diarios, que los recursos materiales se estén cubriendo, la ropa, la higiene, la atención médica, también el apoyo emocional que no falte y el apoyo de compartir valores, el respeto, la honestidad, tantas otras cosas. Todo ese gran paquete es lo que tú quieres para los tuyos. Quieres que tengan, y para ti mismo, ti misma, ¿no? Quieres tener provisión. Una provisión básica que no falte. Sin embargo, es cierto que con dolor vemos en otros, o quizá en nuestra propia carne, que muchas veces esta provisión no llega de la manera que necesitamos. Antes Luda estaba compartiéndome lo que sabemos de Ucrania, ¿no? Cómo las infraestructuras están destruidas y ahora que bajan las temperaturas de una manera radical, cómo necesitan provisión, ¿verdad? Es entonces cuando vemos la importancia de la provisión de las cosas, tanto materiales como emocionales, como sociales, nos preguntamos, ¿realmente Dios provee? ¿Dios cubrirá cada una de nuestras necesidades o de lo que nosotros pensamos que son nuestras necesidades? Claro que cuando hablamos de necesidades solemos pensar, o si me equivoco me lo decís, solemos pensar en las necesidades materiales o como mucho en necesidades emocionales, ¿no? Y la propuesta que en estos breves minutos quiero compartir es que pensemos, sí, todo esto, lo importante que es tener la provisión de todo esto, pero es que Dios se ha ocupado de una provisión más importante y trascendental que aquellas que son meramente temporales, finitas, materiales, incluso más allá de nuestros propios lamentos. Así que la historia de Abraham y el reto de sacrificio a su hijo Isaac nos da, y esta es la propuesta que os hago, hermanos y hermanas, os hago esta propuesta, nos da una perspectiva distinta acerca de la verdadera provisión de Dios. Porque es desde la perspectiva de Dios que podemos entender que Dios nos cuida más allá, incluso muchísimo más allá de lo que nosotros pensamos que son nuestras propias necesidades. Así que vamos a tener una lectura rápida en Génesis capítulo 22. Voy a leer en Génesis capítulo 22. Dice, a partir del versículo 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, fijaos en el detalle este profético, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, repito, la puso sobre Isaac su hijo, la leña,
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová Jiret es la palabra en hebreo. Por tanto, o Yahvé Jiret. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, y dice Jehová, que por causa has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Interesante esto de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hasta aquí la lectura. La conoces la historia más o menos, ¿no? La conoces. Vamos a ver. Sí. Tenemos a un Abraham, versículo 1. Empieza esta historia, como digo, tan conocida. Empieza el versículo diciendo que Dios probó a Abraham. Lo que iba a hacer y lo que ha hecho Dios con el linaje, con la descendencia de Abraham, es incontable. Es incontable. Dios quiso probarlo. De hecho, nosotros, tú y yo, somos resultados también de esa prueba. En las Escrituras hay muchos ejemplos, no voy a ir a ellos, de hombres y mujeres que también tuvieron que pasar por pruebas para que su fidelidad fuera no solo una confirmación ante los ojos de Dios, y esto es un detalle importante, no solo mostrar que eran fieles al Señor, sino sobre todo el trabajo que tenían que hacer en sus propias vidas. Cuando yo echo la mirada atrás de mi vida, puedo ver circunstancias incomprensibles para mí, también para Marina, otras veces claras, otras veces han sido duras, otras veces dolorosas incluso, que fueron auténticas pruebas que el Señor permitió que las experimentáramos. E insisto, no tanto para verle obrar a Él, sino más bien para ver que, pasado el tiempo, la prueba no hizo otra cosa que demostrar que permanecí fiel, y si caí, porque también he caído, fui levantado. Las pruebas. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 6, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba
Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Subrayamos esto. A su tiempo murió por los impíos. Cuando tú pensabas que eras débil, Cristo ya había hecho la obra. Es en las pruebas, es en la debilidad, es en la tribulación donde se aquilata nuestra fe. Es cierto. Donde adquiere fortaleza, donde se afirma nuestra dependencia de Dios. No entiendo nada lo que me está pasando, pero me aferro al Señor. No entiendo las circunstancias, ni siquiera el dolor, pero pongo mi confianza en el Señor. Esta historia que conocemos, de manera sorpresiva, sin previo aviso, el Señor le dice a Abraham que tome a su hijo, su único legítimo, porque tuvo otro, ya lo sabéis, Ismael, su único hijo legítimo y además prometido por Dios mismo, que lo tome, lo lleve de Beerseba a los montes Moriah para sacrificarlo. Aquí hay un dato interesante. Todo este pasaje es tremendo porque podemos sacar muchos simbolismos. Tampoco se trata de ir a todos los detalles. Pero hay un dato interesante. Por aquel entonces Abraham estaba viviendo en Beerseba. Beerseba, tenéis en la mente la imagen de Israel, del mapa de Israel, más o menos. Bueno, Beerseba estaba hacia el sur, casi tocando al desierto del Negev. Y Dios le dice que vaya hasta los montes de Moriah, hacia el norte. Montes de Moriah quedaban situados al norte, donde siglos más tarde Salomón, en uno de esos montes, edificó el templo de Jerusalén. Allí entre esos montes está todavía Jerusalén. Y precisamente en uno de esos montes, muy cerquita, a las afueras de Jerusalén, hay un monte que es el Gólgota, donde el Señor Jesús fue sacrificado. Es decir, desde el desierto donde allí estaba, Abraham tenía que ir al lugar que después iba a ser un lugar santo, consagrado para el sacrificio de nuestro Señor. Y por eso dice que después de 3 días llegó y alzó su mirada y vio el lugar. La situación que se está dando en los versículos siguientes, la relación entre el Padre y el Hijo. Hay muchos detalles de esta historia. Dios, ya sabéis, había provisto de un hijo a Abraham y Sara en una edad avanzada. No hay duda de que el amor y la esperanza de aquel muchacho tendría robado el corazón de sus padres, seguramente. En el versículo 2 dice que cuando le habla al Señor, le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El amor de Abraham hacia su hijo era evidente, y era evidente para Dios, que conoce en profundidad el corazón de todos nosotros. Pero uno se pregunta, ¿cómo Abraham podía imaginarse, si amaba tanto, cómo podía imaginarse por un momento que el hijo que Dios le había dado ahora tenía que ser sacrificado, cuando ni siquiera eso era una práctica en los tiempos patriarcales? Sí que era una práctica en el paganismo, incluso de los filisteos, que eran vecinos. ¿Cómo Dios le estaba pidiendo eso a Abraham? ¿Qué sentimientos arderían dentro del corazón de Abraham ante tal demanda? Aquellos que somos padres no podemos ni imaginar eso. Ni siquiera, además, con esa petición ni siquiera había una promesa final diciéndole: bueno, tú hazlo, pero no te preocupes que yo tengo la respuesta o yo tengo la solución. Ni siquiera había eso.
Abraham, sin embargo, estaba siendo obediente a Dios. Pero ¿dónde estaría su mente, la de mente de este padre? E Isaac, obediente a su anciano padre. Confianza total en su padre. Quizá feliz de ir acompañando a su padre a esa actividad espiritual de un sacrificio, un holocausto, en un lugar lejano. No sé, las emociones que también tendría Isaac. Incluso cargando la leña donde se pondría la víctima para el holocausto, para el sacrificio, donde iba a ser quemado. Pero también estaba Isaac inquieto. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal para sacrificar? Yo creo que en ese viaje de esos 3 días, Abraham e Isaac estarían momentos de silencio, sobre todo por parte de Abraham, pero también momentos de intimidad, de conversaciones que tendrían el padre y el hijo. Dice, me gusta también esas 2 palabras que dice el versículo: iban juntos, no iban distanciados, iban juntos haciendo el camino, iban juntos. Eso nos habla también de una cierta complicidad, aunque uno sabía para qué iba y el otro no. Esta es sin duda una de las historias más proféticas de la palabra de Dios, que apunta precisamente al sacrificio de Cristo. Isaac, fijaos, dice cargando la leña. Isaac cargando la leña donde iba a ser supuestamente sacrificado. Pero eso nos habla también de la cruz de Cristo, cargando esa cruz donde finalmente él sí fue sacrificado. La obediencia en todo momento de Isaac nos recuerda las últimas palabras del Señor Jesús, o unas de las últimas palabras: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sus continuas referencias que hacía el Señor Jesús al amor del Padre y hacia el Padre, ¿verdad? Pero llegamos al punto culminante de esta historia. Dice en el versículo 10, vemos cómo arma todo el altar, cómo coloca finalmente, ata a su hijo, y dice la prueba final. La prueba final es: extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahí se muestra la firmeza de cumplir la voluntad de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor, cualquier cosa que leamos en las Escrituras, aquello que es una lectura que muchas veces pasamos por encima, implica firmeza de obediencia. Eso nos cuesta a todos. Pero esta situación que presenta aquí, para Abraham, realmente es un momento crítico. Dios ya le había llevado en otros momentos, por lo menos hay 4 momentos claves en la vida de Abraham que fueron críticos. Uno de ellos fue el primero, cuando Dios le dice que tiene que salir de Ur de Caldea, dejar toda la familia, toda la parentela. Él coge su parte y tiene que salir a una tierra desconocida. Eso es un momento crítico. Por eso después vemos como mete la pata más de una vez Abraham, pero él fue obediente, tuvo que tomar una decisión. Otra segunda ocasión tuvo que ver con su sobrino Lot. Lo estuvo acompañando, había una buena relación tío-sobrino y lo estuvo acompañando, pero llegó un momento en el que hubo conflicto y tuvo que ver cómo amando a Lot, cómo Lot se marchó nada menos que a Sodoma. Y eso es un momento crítico para alguien que amas, que le estás cuidando, que le estás atendiendo, que le estás aconsejando y que hace lo que le da la gana y va en una dirección contraria. Y eso lo sabemos bien. Eso nos duele. Cuando alguien al que amamos, ¿verdad?, está tomando decisiones equivocadas. Abraham, para eso fue un momento también crítico. La tercera cuestión es cuando situaciones de estas extrañas también,
es seducido en un sentido y toma a Agar y tienen ese hijo, Ismael, y tiene que deshacerse de ese hijo. Un hijo al que también amaba. Y tuvo que tomar la decisión de alejar a Ismael de su vida. Pero es que ahora lo que va a ocurrir es un momento muy crítico, que supera a todos los demás. Y Abraham no podía entender lo que estaba sucediendo, pero él estaba haciendo caso. ¿Cómo es posible que la provisión de un hijo en la ancianidad, cómo es posible que esa promesa no se llegase a cumplir? Porque el Señor le había prometido que él iba, nada menos, Isaac iba a ser la cadena que se desarrollase toda la descendencia. Dice en Hebreos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo es posible que el Señor ahora le esté diciendo? Pero hay una contradicción en el Señor. Y añade el autor de Hebreos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, cuando el tema de la resurrección no era ni siquiera algo que se conocía, ¿verdad? Pero aún el autor, en la inspiración del autor de Hebreos, dice, posiblemente Abraham dice, bueno, si llevo a cabo el sacrificio, Dios es Dios todopoderoso que lo puede levantar de los muertos. Qué carácter, ¿no? Qué firmeza, qué entereza. Cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Entonces su padre contestó, Dios se proveerá de cordero, le dijo. Pero el cordero que estaba allí encima de la leña era Isaac. Podemos pensar, bueno, es que Abraham le tomó el pelo a Isaac, le engañó y por eso iba dándole largas. Abraham estaba esperando la intervención de Dios. Toda la fortaleza y el poder del Hijo de Dios, atrapado por la corona de espinas y por la maldad del hombre dispuesto al sacrificio, ese es nuestro Jesús. También encima de la leña, encima de la cruz, el cordero. ¿Dónde está el cordero? Había un cordero dispuesto. Había un cordero dispuesto a entregar su vida. Cuando estaba a punto de asestar el golpe contra el muchacho, Abraham recibe la contraorden. Un ángel del Señor le detiene, confirmando que efectivamente Abraham es un hombre temeroso del Señor, dispuesto al sacrificio extremo, pero que no debía de ejecutar ese sacrificio. Efectivamente, el sacrificio de Isaac ciertamente era la prueba suprema de la fe de Abraham. Dios le había prometido una descendencia y así ocurrió. Precisamente, Abraham creyó, como decía antes, que aunque matase a su hijo, a lo mejor Dios tendría otra respuesta y le traería la vida. Eso nos habla de fe. La fe también la podemos ver en las palabras que Abraham dirige a sus siervos cuando les dice, mirar, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Tenía esperanza de regresar con Isaac. Su fe fue el medio, fue el medio para poder realmente al final adorar al Señor. Pero después de esta promesa, como decíamos, allí había unas zarzas y en medio de esas zarzas, antes de bajar el puñal o el cuchillo, allí había un cordero. Había un cordero. Y ese cordero estaba dispuesto para ser sacrificado. Qué imagen, ¿verdad? Tan similar a la de nuestro Señor Jesús. Toda la fortaleza, toda la grandeza del Hijo de Dios ahí atrapado también en aquella cruz.
Aquella escena fue un total cumplimiento del Cordero. Nos acordamos de las palabras de Juan el Bautista cuando vio llegar a Jesús en el momento del bautismo, antes del bautismo, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta historia, que vamos a ir acabando, hay dos símbolos sobresalientes sobre el plan de la salvación. Primero es Isaac. Isaac es este primer símbolo, su hijo único, amado por su padre, obediente a la voluntad de su padre, y en figura también como un precursor de alguien que está a punto de morir, pero que casi muerto puede vivir. El carnero es el segundo símbolo, una víctima inocente que murió, ese carnero, en sustitución de Isaac. Fue derramada su sangre en lugar de Isaac. Fue un holocausto completamente, finalmente consumido por Dios. El holocausto era quemar. Alguien dijo que el proveer el carnero como sustituto de Isaac, en ese hecho, Dios libró a Abraham de un dolor agudo de corazón que después el Padre Celestial experimentaría con la muerte de su Hijo, de Jesús. Así que Abraham, por lo tanto, llamó a ese lugar: Dios proveerá, Jireh. Jehová Jireh. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. La salvación, hermanos, bueno, toda esta historia que tiene que ver con la provisión, es que la salvación es la gran provisión de Dios para el ser humano. Antes que cualquier beneficio material, antes que cualquier otro bien que podamos recibir de unos y de otros. Es cierto, podemos y debemos pedir el pan nuestro de cada día. Debemos de orar por la salud de aquellos que padecen enfermedades. Debemos orar, como tantas veces hacemos, porque se cubran nuestras necesidades materiales, espirituales, emocionales. Sí, todo eso sí, y hemos de seguir haciéndolo. Pero hemos de ser conscientes que hay la gran provisión, que Dios es el Dios que provee precisamente de la salvación, porque si no hubieran hecho eso en aquella cruz, no estaríamos aquí. Jesús fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados. Él estuvo dispuesto, por su propia voluntad, de entregar su vida en la cruz. Por eso vamos a tomar ahora de este pan y de estos símbolos, sabiendo que Él ocupó nuestro lugar, que nuestra vida, si tiene un valor, es porque Dios nos ama. Dios nos ama. Y somos de tanto valor que tuvo que sacrificar a su propio Hijo por amor a nosotros. Jesucristo es la gran provisión. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?